de la divinidad de nuestro Señor Jesús. La grandeza de nuestro Señor, que es igual al Padre. Es igual al Padre en poder, en majestad. Juan o primera de Juan. Juan 5. Pueden sentarse. Juan 5, capítulo 5. Y voy a comenzar en el versículo 12. Simplemente les narro. Jesús está ante los fariseos, los líderes religiosos que lo odian, lo detestan, lo quieren matar, lo quieren apedrear, porque acaba de hacer un milagro. Sanó a un hombre paralítico y eso lo hizo el sábado. Y sabemos que los judíos respetan el sábado, ¿verdad? ¿Saben que en Israel los elevadores el sábado paran en cada piso automáticamente? ¿Saben por qué lo hacen así? Para que nadie tenga que empujar el botón, y eso ya consideran trabajo. Otra, si tienen dientes postizos, no los pueden usar el sábado porque sería cargar un peso. Ahora, si van a llevar algo que pese, no debe de pesar más que 2 higos secos. Eso está mejor. Si una gallina pone un huevo el sábado, se lo pueden comer. Pero tienen que matar la gallina el domingo porque rompió el sábado. Porque trabajó el sábado. ¿Es broma o sí No, es en serio, es las leyes levíticas de los judíos. Ahora, cuando Jesús sana a un paralítico y le dice que agarre su cama, gracias, agarre su cama, su rollito que llevaba, donde estaba, su petate, gracias, y lo va cargando y lo ven y lo regañan y dice, bueno, el que me sanó me dijo que lo podía hacer. Pues ¿quién es el que te dijo? Dijo, pues no me acuerdo, ya se fue. Luego Jesús lo encuentra y le dice, no peques más para que no te vaya a suceder algo peor. Y vamos a comenzar en el versículo 12, parte de la historia. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque había hecho cosas en el día de reposo. El peor crimen es que lo hizo en un sábado. Y le dijeron en otra ocasión, ¿por qué no vienen en otro día y no el sábado? Y Jesús le dice que Él es Señor del sábado. Él es Señor del sábado porque Él es el creador. ¿Recuerdan cuando Dios creó el mundo? En 6 días descansó el 7º día. ¿Pero por qué descansó si Dios no se cansa? Descansó porque había terminado. Y dijo que todo estaba muy bien, muy bonito. Y lo bendijo. Descansó el sábado porque terminó, porque vamos a ver aquí en mismo Juan que dice Jesús, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y decimos, bueno, pues, ¿y qué está haciendo Dios? Bueno, entre otras muchas, transformando vidas, dando vida a mujeres que se embarazan y empieza la criatura a crecer. ¿Han visto un feto, un bebé cuando tiene 3 meses o 4 meses? Prácticamente parece un sapo. Parece un sapo, o ¿cómo se llama antes de que llegue a ser sapo? ¿Cómo? Renacuajo. Un renacuajo. Algo increíblemente imposible que diga uno, ese va a ser un bebé. ¿Quién es el que lo hace? ¿La madre? Bueno, la madre es el instrumento, pero el que está haciendo todas estas cosas es Dios. Porque una madre no sabe cómo crear ojos que vean, oídos que oigan,
nariz que pueda olfatear. Todo es creado, diseñado por Dios, y Dios está transformando vidas todos los días también de gente que se arrepiente de sus pecados, cree en Jesús y viene a la salvación. Enfermos, ¿quién es el que da la sanación? ¿El doctor? No, el doctor solo da medicinas y quita o pone partes, ¿verdad? Perdón. Pero la sanación la da Dios. O sea, Dios está trabajando todavía continuamente. ¿Saben que el universo todavía sigue creciendo? Sí. Todavía sigue expandiéndose. Y Dios lo está haciendo todo. Dios tiene el control absoluto de toda la creación. ¿Quién de ustedes, perdón, cuando se levantó ahora o anoche, cuando se fue a dormir, le dio, recuerdan los relojes de alarma de viejos que había que darles cuerda? ¿Alguno de ustedes o yo también le dimos cuerda a nuestro corazón que trabajara toda la noche? ¿O a los pulmones que respirara? Nos fuimos a la cama bien quitados de la pena, confiados en que iban a trabajar nuestros pulmones y nuestro corazón y todo el resto del cuerpo. Dios es el que tiene control de todo. ¿Leyeron lo que dijo? Ay, caramba, disculpen. ¿Notaron el primer versículo que leímos de Proverbios? Versículo 1. Tal vez lo leyeron o lo leímos. ¿Sí? Se nos fue por aquí, ¿verdad? Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Dios es el que controla el corazón del rey, de los presidentes, de todos los líderes. Y como los arroyos agarran su ruta, así Dios controla todo. ¿Se dan cuenta que Dios es infinitamente todopoderoso? Todo lo controla. Jesús sana a este hombre y le dice que tome su cama y su petate y se vaya a su casa. Luego lo descubre, va y le dice a los fariseos quién era Jesús. Y los fariseos ahora quieren matar a Jesús porque violó el sábado. Otra cosa, ¿saben que una mujer no debía verse o no debe de verse en el espejo el sábado? Por si ve una cana y se la quiere arrancar. Bueno, los que se lo pintan no tienen ese problema, ¿verdad? Pero a ese extremo llega el hombre tratando de agradar a Dios cuando no sigue su palabra. Dios nos dio instrucciones. Una de las cosas maravillosas que tenemos como cristianos es conocer a Dios y disfrutarlo. Disfrutar su compañía, disfrutar su dirección, su ayuda, su convicción, su salvación. Déjenme decirles. ¿Alguno ha estado en corte alguna vez? ¿Ha estado en corte? Espero que no haya sido el culpable que lo están juzgando. Pero todos hemos estado en corte. ¿Y qué es lo que sucede cuando entra el juez a la cámara? Bueno, en inglés dicen all rise, o todos levántense o todos de pie. Todos de pie, porque es en honor al juez. Ahora, todos nosotros vamos a comparecer ante el gran juez del universo, del cielo y de la tierra, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, al cual se le dio toda la autoridad para juzgar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y lo vamos a ver enseguida. Y todos vamos a comparecer ante Él. Él va a ser el juez. Imagínense, cada uno de nosotros que sea el reo, el que está siendo juzgado. En el momento en que entra el rey, empieza uno a sudar. Porque va a juzgar de lo que hemos sido acusados. ¿Y de qué hemos sido acusados todos nosotros? ¿Se imaginan de todos los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo estaríamos si empieza el policía o no sé cómo se le llama al policía que está ahí interviniendo con uno? Pero empieza a leer. ¿Sabes el nombre? ¿No? ¿Nadie lo sabe?
Tiene su nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Alguacil. El alguacil. Bueno, gracias. Si no es, me gusta. El alguacil, sí. Y empieza a leer los cargos. ¿Por qué está uno ahí? Si va a ser perdonado, lo más seguro es que cometió tantos crímenes y pecados, va a ser condenado y solamente va a recibir la condena de todo lo que hizo. Y uno empieza a sudar, porque sabe uno que ese juez es bien derecho, es bien justo y nunca lo puede nadie sobornar. El que lo quiere sobornar le da más cárcel. Ojalá todos fueran así, ¿verdad? Pero ¿saben lo que sucede? Todos los que lo han rechazado, todos los que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, tienen que responder a todos los cargos y la condena es eterna. Ahora nosotros estamos en Cristo, vamos a comparecer ante Él, pero en una manera muy diferente, muy diferente. Hay dos juicios, el de los pecadores y el de los justos. El de los justos es para recibir la recompensa de todo lo bueno que hayamos hecho en nuestra vida, porque todos nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Cuando el alguacil enseña toda la lista de pecados, hagamos de cuenta que lo pone en la fuente de la sangre de Cristo y sale más blanco que la nieve. No hay ningún cargo, no hay ninguna acusación. Y dice el juez, perdonado, perdonado. Puedes irte libre. Pero no solo eso, no solo eso. Alguien tiene que pagar por ese pecado. El juez puede perdonarte, puede perdonarla, puede perdonarlos, pero alguien tiene que pagar por los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. Lo que sucedió entonces, imagínense esta escena, por favor. Síganme los buenos. Bueno, síganme todos, porque todos son buenos, ¿verdad? Ahora veamos el cambio. El juez dice, la paga del pecado es muerte y alguien tiene que morir por los pecados que cometió cada uno de ustedes. El juez se quita su bata, le ponen las esposas, se lo llevan al lugar de tormento, donde lo van a escupir, lo van a arrancar la barba, le van a poner una corona de espinas, lo van a azotar y luego lo van a crucificar. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar por ese pecado. Es un juez justo y por ser un buen juez no puede violar la ley. Entonces, él es el que decidió pagar por los pecados de ese criminal, de ese violador, de ese ratero, de ese contrabandista que se arrepintió y recibió a Cristo como su Salvador. Alguien tiene que pagar, es Cristo el que tomó nuestro lugar y fue y pagó por todos nuestros pecados y fue sacrificado, fue crucificado. Pero lo maravilloso es que el tercer día resucitó. Es al Dios que servimos. Y es lo que vamos a ver aquí, la divinidad de Jesús, que Él y el Padre son uno, es un solo Dios, junto con el Espíritu Santo. Ahora podremos decir, bueno, está complicado porque ¿cómo dos pueden ser uno? Bueno, saben, hay un ejemplo bien simple. Una pareja, un matrimonio, los dos vienen a ser una sola carne, ¿verdad? Somos una sola carne, mi esposa y yo somos una carne, Rudy y Ana son una sola carne, Rubén y Laura y mis hermanos, perdonen si me escapó su nombre. Gloria y Daniel son una sola carne, porque están casados en el nombre de Cristo, en Cristo Jesús. Somos una carne, mi hermana aquí también y John, Isabel y John son una carne. Y tú y tu esposa son una carne. Y allá también Roberto y Angélica son una carne. Pero ¿cómo si son dos? Uno se va a un lado y el otro se va para el otro lado. Ante Dios somos una carne. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son un solo Dios. Jesús, Dios siendo Dios, se hizo carne para poder venir y morir en la cruz como hombre para pagar por nuestros pecados.
¿dónde me quedé? Versículo, ya me perdí. Perdón, 17, versículo 17. Jesús les dijo, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ven? Dios sigue trabajando, cambiando vidas, creando nueva vida en todo el mundo y en todo el universo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantó el día de reposo, sanando al paralítico, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se dan cuenta? Las sectas, los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes y todas las demás religiones que consideran a Jesús, los musulmanes consideran a Jesús como un profeta, pero no Dios. Los mormones no lo consideran como Dios, dicen que Dios es una creación. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, que es una creación. Y por eso no son consideradas sectas, porque no reconocen la divinidad de Jesús. Y él mismo dice, por eso los judíos lo querían matar, porque se hizo igual a Dios diciendo que Dios era su Padre. Respondió Jesús, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Se dan cuenta que claro lo dice? Y muchos dicen que Jesús nunca dijo que era Dios. Aquí claramente lo está diciendo. Claramente lo está diciendo. Ahora déjenme recordarles algo maravilloso. Es muy bonito ver que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué tal nosotros? Nosotros también le llamamos a Dios nuestro Padre. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar? ¿Cómo dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Líbranos del mal. Exacto. Amén. Amén. Dios nos dio el derecho de llamarle Padre a Dios. Y por eso nosotros ahora tenemos un Padre que nos ama. Nos ama tanto como a su Hijo. ¿No creen que es una exageración que yo diga que nos ama igual que a su Hijo? Sí parece, ¿verdad? Sí. Pero saben que es verdad, porque estuvo dispuesto a dar a su Hijo para salvarnos a nosotros. Así nos ama el Padre, así nos ama el Hijo. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios nos ama tanto que mató a su propio Hijo. El capítulo 53 del libro de Isaías describe claramente cuánto sufrió Cristo por nosotros. Le llaman la tortura de los rabinos. ¿Saben por qué la tortura? Porque no pueden explicarlo de una manera diferente a como está escrito. Porque describe claramente los padecimientos, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces continúa en el versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éste le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Prueba para los alumnos. ¿A cuántos resucitó el Señor Jesús? A 3. Al hijo de la viuda de Naín, a la muchacha que tenía 12 años y a Lázaro. Y de eso solamente está escrito en la Biblia. Tal vez sanó, levantó a muchos más.
Pero recuerdan, Juan dice al final del Evangelio de Juan, estas cosas se escribieron para que creamos. Dice, si todo lo que hizo se hubiera escrito o se escribiría, no cabrían los libros en el mundo. Tantos milagros que hizo. En la Biblia están solamente unos cuantos resumidos de todo lo que hizo. Pero ¿no es maravilloso el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo? Les digo, los judíos tenían razón en acusarlo porque estaba violando la ley. Estaba blasfemando si no hubiera sido el Hijo de Dios y si no fuera Dios también Él. Déjenme leerles de Levítico 24, 15 al 16, donde declara claramente lo que se debe de hacer con un blasfemo, el que blasfema el nombre de Dios. En eso tenían razón, pero estaban equivocados en que no sabían que Jesús era Dios. Dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Tenían razón, pero estaban completamente equivocados porque no reconocían que Jesús era Dios. Y dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, ¿saben quiénes son los que están blasfemando? Ellos. Ellos que están acusando a Jesús de blasfemia son los que están blasfemando porque no están honrando al Padre ni al Hijo. Versículo 22, regresamos. Tengo más, perdón. Colosenses 2:9, dice la Biblia. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Jesús, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad o toda la plenitud de Dios en Jesús. Esta es una declaración increíblemente contundente que declara claramente que Jesús es Dios. En Juan 8:58 nos dice de nuevo la Biblia, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El nombre yo soy es el nombre divino de Dios que Dios le dio a Moisés cuando lo encontró ante la zarza ardiente en el desierto. Claramente le está diciendo que Él es Dios. Ahora, una declaración más de la deidad de Jesús está en Revelación 22:13, donde dice la Biblia, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es Jesús el que está hablando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otro lugar dice, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Ahora decimos, bueno, ¿y esto está en el Antiguo Testamento? Jesús dice, está tomando el nombre divino de Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin. Bueno, en Isaías 41:4 nos dice la Biblia, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová. El primero, yo mismo con los postreros. Y más adelante, la Biblia en varios lugares nos describe que Dios es el único, no hay otro Dios, y usa el nombre del alfa y la omega. Por ejemplo, en Isaías 43, versículo 10, la segunda parte dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 44:8 dice, no hay Dios sino yo, no hay roca, no hay fuerte, no conozco a ninguno.
Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más. No hay Dios fuera de mí. Que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Continúa otro versículo, en el versículo 18 dice, yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 8 dice, del capítulo 46, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Varios lugares. Y Jesús usó el mismo nombre de Dios del Antiguo Testamento para sí mismo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque el Padre y Él son uno. Regresando de nuevo a Juan, versículo 22, continúa diciendo. Antes de esto quiero nada más aclarar una cosa. ¿Recuerdan la semana pasada les dije que me tenían varios apodos en la familia? Mi hermana me lo recordó. Les dije que de chiquillo yo era bien corajudo. Y me decían Pepe porque pensaban que me habían puesto José Alfredo y en realidad no tengo José en mi acta de nacimiento. Pero me decían Chinde también. Chinde porque mi bisabuelo era bien corajudo. Y por eso me pusieron Chinde. Cuando yo tenía de 2 a 3 años todavía vivía mi mamá. ¿Saben lo que hacía yo? Iba en los cimientos de la cocina, había una roca grande y yo la empujaba y decía yo tumbo la cocina, me ponía colorado, yo tumbo la cocina. ¿Qué creen que pasó? Se cayó la cocina. Entré yo a agarrar agua y pues no podía bajarla, la volteé y ahí ando con un pocillo queriendo agarrar agua y pues no pude agarrar agua. Mi hermana, mi mamá estaban lavando ropa debajo de un árbol y apenas salí de la cocina con ¡pum! De golpe y porrazos acá en la cocina y pues con tejas y todo, adobe y todo, ya ven cómo son las casas allá. Así me escapé de quedar aplastado y luego mi papá después me decía, Chinde, tú tumbaste la cocina. Y yo le decía, no, yo ese día ni le empujé, pero por eso me decían Chinde por corajudo. Así es que creo que Dios ya trabajó en mí, ¿verdad? Amén. Espero que haya hecho una buena obra. Bueno, regresando, nada más quería aclararles eso. Gracias. Que yo tumbé la cocina. Wow. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Saben? El Padre no nos va a juzgar, es Jesús el que nos va a juzgar. Pero nuestros pecados ya fueron juzgados, miren, en una cruz como esta, pero una más grande, más gruesa. Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. Los judíos, lamentablemente, cuando Jesús vino, ellos esperaban un Mesías que los librara de la opresión de los romanos. Ellos no estaban esperando un Mesías que los salvara de sus pecados. Ellos querían un Mesías que los librara y estableciera su reino en Jerusalén, como estaba en la Biblia. Muchos versículos hablan que él iba a sentarse en el trono de David. David reinó en Jerusalén sobre la nación, pero ellos nunca se imaginaron que tenía que venir 2 veces. La primera vez tenía que venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos querían un rey como un león que los librara de los romanos. Completamente erraron, se equivocaron. Pero Dios vino a dar su vida primeramente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda vez viene como un león a reinar en el trono de David. En Revelación leemos que dice que viene en un caballo blanco y todos los santos vienen con él. ¿Quién creen que va a venir con él? Todos nosotros. Todos nosotros. Todos vamos a venir con él. Ahora no vamos a tener que pelear, porque él solamente tiene que hablar
y su palabra va a destruir a todos sus enemigos. Es el poder que tiene Jesús. Es el Todopoderoso. Es el Dios Todopoderoso. Ellos creían que con tener religión era suficiente para ser perdonados, porque para eso eran judíos. Ellos creían, y fíjense en esto, ellos pensaban que Dios había creado a todos los gentiles para alimentar el fuego del infierno. Como que no nos querían mucho, ¿verdad? ¿Saben? Por eso los judíos han sido perseguidos tanto a través de la historia, porque ellos se consideran diferentes, mejores que los gentiles. Son diferentes y en cierta parte tienen muchas bendiciones de Dios por ser judíos, pero eso no los salva. Necesitan un Salvador como nosotros, un Salvador que pague por sus pecados, el juez que va a tomar su lugar. Están lamentablemente muy equivocados. La Biblia dice: Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso somos nosotros. ¿No es increíble? ¿No es maravilloso que Dios nos abrió los ojos? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Nada? Entonces, ¿cómo vinimos a creer si estábamos muertos? Porque Dios nos llamó. El Espíritu Santo nos habló al corazón, nos ablandó el corazón, nos reveló que somos pecadores, que íbamos al infierno, que necesitamos un Salvador. Oímos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Creímos y el Padre nos perdonó. Dios, la Trinidad trabajan como una unidad, como un Dios. Trabajan en nuestra vida, trabajan en nuestra salvación. Y un día, por eso, por lo que Cristo hizo en la cruz, vamos a ir a la gloria. ¿Cuál es el mejor lugar al que han ido de vacaciones? El mejor lugar del mundo al que hayan ido. Cancún. En mis tiempos, Acapulco. Acapulco. ¿Quién más? Tulum. Bueno, yo podría decir, fui a Hawái. Está bonito. No me impresionó mucho. Rubén. Yellowstone. He oído que es muy lindo. ¿Cuál? Grand Canyon. El Gran Cañón del Colorado. Ya. Lugares muy bonitos. Pero nada de eso se compara con el cielo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hay aquí está manchado por el pecado. Cuando Dios creó el mundo era increíblemente hermoso. ¿Qué Hawái, ni qué Cancún, ni qué Acapulco? Ni qué Capilla de Milpillas, que es mi pueblo. Por bonito, por bonitos que sean estos lugares, vemos la degradación, vemos el efecto del pecado. ¿Saben qué tan terrible es el pecado? ¿Qué tan terrible es el pecado? Un solo pecado, condenó al mundo a la muerte, al dolor, a la enfermedad, al odio, a la destrucción. Un solo pecado de Adán y Eva. Nos hundieron en un mar de dolor y de muerte. Así de serio es el pecado. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, para librarnos de eso. Regresemos de nuevo a Juan. Todos los que honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. De nuevo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Maravillosas noticias, hermanos, maravillosas noticias. Estábamos muertos y ahora de la muerte fuimos a la vida. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque va a haber dos resurrecciones, una de los justos que van al cielo y otra de los pecadores que van a ser juzgados y enviados al infierno. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Todo que nos dice que Él da vida eterna. Hay varios lugares donde la Biblia nos habla del rapto. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. En 1 Corintios 15, capítulos del 15 del 50 como al 54. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Hablan del rapto. Una es el rapto y otra es la resurrección. La resurrección es cuando Cristo va a resucitar a todos los muertos. El rapto es cuando Dios va a venir por su iglesia y se va a llevar a todos los que estamos vivos, si viene en nuestro tiempo. En 1 Tesalonicenses 4:15 dice la palabra de Dios: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron antes de nosotros en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Va a venir y nos va a llevar al cielo. Cuando regrese Él, vamos a regresar con Él. Y luego al final, versículo 18, dice Pablo a los tesalonicenses: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿No es maravilloso saber el destino que tenemos? Si estamos vivos, viene Cristo y nos lleva al cielo. Si morimos, vamos a ser los primeros en ser resucitados y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Ese es el destino que tenemos en Cristo. Yo no entiendo, sinceramente déjenme decirles, yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin Cristo. No entiendo realmente. Porque ¿a dónde van cuando tienen un problema? ¿Qué hacen cuando alguien muere de su familia, a quien aman? Salud. Dios te bendiga. ¿Qué hacen cuando no tienen una salida? No hayan cómo. ¿Qué van a hacer adelante? Por ejemplo, va al doctor, le dicen, tiene cáncer, avanzado. ¿Qué hace la persona? ¿A dónde va? ¿A las drogas? ¿A la medicina? ¿Al alcohol? ¿Por qué? Porque no tienen otra salida. Alguien muere en su familia. ¿Qué consuelo tiene si la persona era, por decir, era cristiana y murió? Y ellos no lo son y no quieren recibir a Cristo, nunca la van a volver a ver. Es algo tan increíble tener la paz en Cristo. Es tan maravilloso. Cuando yo estuve en el hospital, yo no tenía miedo a morir, porque sabía dónde voy. Un pastor que acaba de morir, que yo seguí por muchos años, uno de mis mejores maestros, podría decir, John MacArthur, antes de morir, estaba con su familia, rodeado de toda su familia. Y antes de morir se despidió de todos. Y luego dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el poder del pecado es la muerte. ¿Dónde está? Como diciendo, tú no tienes ningún derecho y ningún poder sobre mí.
Cerró los ojos aquí, en el siguiente segundo los abrió en presencia del Señor. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, y más que una esperanza es una seguridad que vamos a ir a la presencia del Señor. Por eso, no tener a Dios es no tener nada, no tener a Cristo es perderlo todo. ¿De qué sirve? La Biblia dice, de que Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre, de qué le sirve ganar todo el mundo si pierde su propia alma? ¿Qué dará a cambio por ella? Nada, nada. La tierra es del Señor y toda su plenitud. Si el hombre fuera dueño, un hombre solamente, fuera el dueño de toda la tierra, imagínense el valor que tendrá todo lo que hay en la tierra. ¿De qué le sirve si cuando muera se va al infierno? ¿Qué dará a cambio por su vida? Nada. Nadie se lleva nada, les he dicho yo. Yo nunca he visto una carroza que vaya remolcando todas las cosas del difunto al panteón. Porque no se va a llevar nada. Tener a Cristo es tenerlo todo. No tenerlo es no tener nada. Pero aparte de eso, tener el juicio de Dios por todos los pecados que ha cometido en su vida. Si tienen en su familia, y todos tenemos en nuestra familia, personas que no han venido a Cristo, oren y oren por ellos todos los días, cada que se acuerden. No dejen de orar, porque la oración del justo tiene mucho poder, nos dice en Santiago, ¿verdad? Oremos por ellos, porque no queremos que nadie se pierda, como dice la Biblia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Para eso envió a su Hijo a pagar el precio. Nadie de nosotros podemos pagar ese precio. ¿Por qué? Porque somos condenados ya por nuestros pecados. Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo podemos salvarnos a nosotros mismos? Las chitas, el animal más rápido en el mundo, según eso, ¿verdad? ¿Saben que si están en una jaula, por rápidas que sean, no pueden salir de ahí? ¿De qué nos sirve si no tenemos a Cristo? Tenerlo es tenerlo todo. Oremos por ellos, que Dios los perdone, que Dios los traiga el arrepentimiento. Traten de hablar con ellos. Si no los quieren escuchar, déjenlos en paz, pero sigan orando por ellos. Porque todos conocemos a alguien. Yo tengo una lista de muchos por los que estoy orando. Que Dios los traiga a la salvación. Dios es fiel. Dios escucha nuestras oraciones. Confiemos en Él con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Padre bendito, Dios omnipotente. Lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos gracias, Señor, que Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados. Él vino a hacerse hombre, se vistió de carne humana para identificarse con nosotros. Por eso era llamado, uno de sus títulos que Él usó mucho, el Hijo del Hombre, porque vino a representarnos. Y dio su vida, ese juez perfecto, santo, puro, sublime, se vistió con carne humana, se quitó la bata de la santidad divina, no se quitó la santidad, sino no usó todos los privilegios, las cualidades, la divinidad, la gloria que tenía en el cielo, sino que en cierto modo se despojó para poder convivir con los humanos y así dar su vida para salvarnos. Y es por eso que estamos aquí, dándole las gracias, dándole la honra, dándole la alabanza, entregándole nuestras vidas para que nos limpie, nos ayude, nos fortalezca para vivir la vida cristiana a la que nos ha llamado. Y oramos por todos nuestros seres queridos que no han venido a la salvación. Y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre sublime, supremo, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.